Yo lo veo y lo escupo, así lo aborrezco en el sentido de, güey, ¿por qué sacaron esto? México es un país histórico en cuanto a la divulgación. Tenemos como país haciendo divulgación hace más de 30 años por promulgar la ciencia, ¿no? Así, propagarla y hacer todo esto, ¿no? Una comunidad. ¿Ha tenido buenos efectos? Vamos a verlo en el contexto. Bienvenidos a otro episodio de Recovecos de la Ciencia. Hoy vamos a hablar sobre divulgación y tenemos un invitado especial para hablar de esto como siempre. Pero antes de comenzar, también les quiero recordarlos que nos visiten a nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como Recovecos de la Ciencia. Y recuerden, también ya estamos en Spotify, así que si están barriendo, ya saben, o van manejando, pueden ponernos ahí y escuchar esta plática. Y pues, primero, pues agradecer a Yasmín, que está detrás de cámaras, a César, que como ya saben, pues es parte aquí, de conductor de este podcast. Y bueno, César, pues vamos a empezar. Hoy tenemos otro invitado especial, ¿no? Invitadazo. Sí, muchas gracias, Osvaldo, por la presentación, ¿no? Pues sí, no olviden seguirnos en las redes sociales. Ahí si están atorados en el trafical, que ya se hace siempre, pues, hay un ratito a gusto en lo que pasa o en lo que abren la calle, ya ves, que las bloquean mucho últimamente. Tenemos un invitado muy especial, invitadazo, para hablar precisamente de divulgación. Acá voy a decir su nombre y su cargo, a ver si me sale, si lo digo bien. Maestro en Ciencias Matemáticas. Maestro en Ciencias Matemáticas, nada más, ¿eh? Las de Augusto Unedi López, ¿cierto? Para Sí. servirle. Técnico académico responsable de la Unidad de Divulgación y Vinculación del Centro de Ciencias Matemáticas en la UNAM, Campus Morelia. Todo eso. Ay, caray. Bienvenido, maestro Gazde. Pues muchísimas gracias a ustedes, No, caballeros, gracias dama, por aceptar Sí, la a ti, invitación. joven Osvaldo, Ya teníamos joven rato César. platicándolo, Sí, y qué bueno no, que ya por fin muchas- se nos hizo tener Muchas aquí en el gracias. podcast. Un honor y un gusto estar aquí con ustedes platicando. Ya teníamos tiempo queriendo invitarte, pero finalmente se nos hizo. Finalmente nos aceptaste la invitación. No, se oye feo, pero no es cierto, no. Yo siempre, con ustedes lo que quieran. Eso es todo. Por eso. Y luego otro y luego otro. Sí, ustedes exploten, o sea, la verdad. Pedir no cuesta, dar es lo que aniquila. Entonces, adelante, con confianza. Estoy seguro que contigo tenemos para hablar horas y horas de cualquier tema. Lo buscamos. Y si no, no lo inventamos. Si no, nada más está aquí echando del cotorreo. Eso, con actitud. Pues Gazde, bueno, vamos a comenzar y pues como en todo buen podcast nos gusta iniciar por el principio. Nosotros te conocemos porque eres el técnico académico de la divulgación en el edificio de matemáticas, ¿cierto? Nosotros estamos en astronomía, pero nos compartimos ahí el edificio y pues te conocemos ya de bastante tiempo. Y bueno, pero queremos saber cómo llegaste hasta este puesto, ¿no? Primero quisiera que nos platicaras un poquito qué fue lo que estudiaste. Y porque, pues, como bien mencionó César, pues eres maestro en ciencias, pero ¿cómo llegaste a este punto? ¿Qué fue lo primero? ¿Dónde fue tu licenciatura? ¿Y cómo pasaste a una maestría? Bueno, como de forma muy natural, bueno, yo llegué a la licenciatura muy joven, así todavía las mejillas se me sonrojaban. Con sueños, llenos de Ajá, sueños con y ilusiones. Y yo dije, bueno, ¿y qué es eso de la matemática? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Licenciatura en matemáticas? Sí, ¿En dónde? estudié la licenciatura de mate en la Facultad de Ciencias de la UNAM, allá en Ciudad Universitaria, en Ciudad de México. Y entré con una ilusión así genuina de decir, bueno, ¿y qué chingados es un matemático? de ganar el primer Nobel en matemáticas, ¿no? Y dije, no, ni tanto, o sea, no me fui tan ambicioso. Dije, bueno, nada más quiero saber, en serio, ¿qué es esto? Porque cabe señalar que en la prepa, y antes sí me fui a unos cuantos extraordinarios de mate, ¿verdad? Hay que señalarlo. Cálculo. La geometría analítica y todo eso. No es que no me gustara, es que tengo problemas luego con la autoridad hasta cierto punto, entonces pues mandas
lejos a ese personaje que es autoridad en el momento y tú dices, no, pero yo quiero entender por qué. ¿no? El gas de rebelde de la prepa. Sí, pues claro, no sé, yo creo que todos tuvimos Sí, creo que, un tantito de ese. Yo creo que nos va a llegar un comentario de su mamá de gas, ese gas, me acuerdo en la prepa No, cuando yo tuve creo que ir. era un dolor así Ahorita se va a quedar de ahí. cabeza, yo creo, para muchos de mis Sí, saludos profes. a la mamá por si nos está viendo. A mi jefecita Sí, chula, saludos, saludos señora. a mi jefe también, ahí si nos está escuchando. Sí, también se tuvieron que ir porque por momentos me suspendieron de la prepa. Estuve muy involucrado también con los movimientos huelguistas que en algún momento estuvieron ahí. Pero bueno, yo dije, ok, vamos, ya estamos en la licenciatura, vamos a ver qué hay. Y le sufrí mucho al principio. O sea, yo honestamente yo no sabía lo que me metía. No tenía ni idea. O sea, yo dije, ya llevé cálculo, ya llevé geometría analítica. ¿Qué más se puede hacer en matemáticas? Ese era, en serio. Literal llegué y empiezo a ver que hay demostraciones y todo eso. Y yo dije, Sí, hay que demostrar. o sea, ¿qué es eso? O sea, no manchen. Entonces, el pinche Sokowski o el SIL ya traía las respuestas atrás, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el proceso? Sí, Y todo este proceso de reflexión, de análisis, fue lo que me mantuvo después. O sea, honestamente, sí reprobé muchas materias en la FAC, no muchas, sí algunas, como media carrera. Alcancé a titularme. Pero alcancé a titularme y yo dije, no, y conoces gente que sí que ha tenido experiencia ya en matemática, llámense olimpiadas, llámense lo que sea, y con ellos empecé y dije, güey, esto está bien bonito. Y empecé a descubrir cosas, algo que me llamó profundamente la atención en mi estadía en la licenciatura, fue aparte de los amigos que se hizo, profes, que la matemática te ayuda a controlar la intuición, a no aventarte al precipicio sin antes observar que hay Ver qué ahí. tan profundo está, No ¿eh? dices, güey. Porque yo era de los que ha puesto mi brazo derecho a que está ahí ya. O sea, seguro ya hubiera quedado no nada más manco, sino cuadrapléjico automáticamente. Tenía otro tronco, güey. Sí, yo creo que un ojo ya ahí con orejita, Va mi no resto, nada más va para mi escuchar resto. y ver, porque ni hablar. Pero fue eso que yo dije, no manches, la matemática en serio tiene mucha creatividad, se desarrollan muchas cosas, es muy bonita, es muy rica, pero yo no conocía esa parte de la matemática. Entonces, eso me lleva un poco, eso creo que fue uno de los detonantes, porque luego entré a trabajar como trabajo era un becario en el Universum, Museo de las Ciencias, y como becario pues estuvo padrísimo. Ahí fue donde conocí la divulgación. Mi mentora fue una matemática que estimo mucho, que logró su objetivo en ese momento, se llama Concepción Ruiz Ruiz Funes, Conchita para los amigos, y Julia Tagüeña. En ese momento ella era directora, entonces con ella se hizo una amistad. ¿Logró su objetivo en el sentido de que tú te dedicabas a eso? ¿O? Logró su objetivo en parte por eso, efectivamente. Ella buscaba cautivar para tener divulgadores en el museo y lo logró, ¿no? Y el equipo Julia Conchita fue maravilloso, ¿no? O sea, trabajar con ellas fue padrísimo. Y yo ya me seguí. Y después dije, no, pues, ¿qué más sigue después de esto? No, pues, ¿por qué no un posgrado? Me gusta, está interesante Voy a esto. aventar la maestría. Pues vamos a ver, vamos a intentarla. Bueno, antes, pues nosotros te conocemos y pues eres una persona como muy agradable, muy también. No, pues muchas eres gracias. muy divertida. ¿Y en ese aspecto tomaste escuela de ella o ella es tu personalidad también? No, yo creo que sí influyó mucho la formación que nos dio el museo también. Yo era mucho más tímido de lo que soy ahora. Antes sí era mucho más reservado. Era como más... Me cuesta imaginar. Reservado, yo diría. No mucho más reservado, reservado. No, mucho, en serio. Ahorita te puedo Ahora, ser reservado yo hasta creo que ya cierto no eres punto. reservado, ¿no? ¿eh? No, sí, hijo. Lo que pasa es que yo me acuerdo que estaba y era una cosa de... Yo no quería que nadie me viera. Hasta cierto punto yo quería pasar desapercibido, salvo en la prepa, ¿no? Porque en la prepa sí traía el cabello de colores. Me decían el niño alfiletero cuando entré a la FAC, porque traía una de aretes, traía en las cejas, en la nariz, en el labio, la lengua, en el ombligo. Oye, te pedimos luego una foto y la ponemos aquí, ¿no? Sí, Para toda- estar pasando el- Traía la mata versión tengo de gas de la colores, todo, usaba los pantalones. Soy como muy adepto al grunge. Crecí con el grunge en la secundaria, entonces Nirvana, Pearl Jam. Traía mis pantalones rotos, mis camisas hasta acá, así todo pandroso. Por lo regular me bañaba, o sea, no cumplía con esas expectativas de ser tan puerco. Pantalones rotos también, ¿no? Sí, todo, doble pantalón, ¿no? El pantalón de mezclilla roto y abajo el de pana.
con mis Converse así, deshechos completamente. Oye, ¿y el calor abajo de pana? Sí, no, a mí ya no me importaba, ¿no? El mundo. Entonces, luego traía mucho paliacates aquí con mi cabello que se me esponjaba luego tantito. Y traía paliacate. Bueno, el chiste es que ese era como pero tenía muy pocos amigos hasta cierto, o sea, tenía un círculo muy cerrado de amigos. Que bueno, en ese entonces, le estoy diciendo, yo entré a la facultad en el 2002. En el 2002, porque yo entré a la prepa en el 99, cuando fue la huelga del 99. A mí me tocó, antes de entrar, yo estaba saliendo de la secundaria. Liderarla. Detonan la huelga. Y pues yo dije, algo tengo que hacer ahí. Entonces yo me involucré, estuve viendo ahí. Más que como un ingenuo que también quería involucrarse en un movimiento estudiantil, porque la educación, etcétera, con ciertos principios, filosofías, vengo de familia universitaria que me dijo, no, es que hay que defender a la universidad ante todo. Y bueno, sí, tratar de ir conociendo poco a poco los dos marcos. Termino de eso y ya, bueno, ya estamos en este marco. Yo creo que eso que ya se empezaron a notar tus dotes de iniciativa, ¿no? Porque, o de ser un poco proactivo más. Yo creo que ahorita entrar al Universum a lo mejor también. También, no sé, después llegando al punto de qué onda y por qué me ayudó tanto el Universum. Okay. Una, porque nos dieron toda una capacitación para entrar a ser becarios del museo, porque uno necesita hablar con la gente, sí, ¿no? O sea, es llegar y decirle, oye, pues vamos a hacer esto, y decírselo de una manera pues fiel a lo que nos compete, que es la ciencia, pero de una manera accesible y entendible, ¿no? Entonces, ¿cómo lo planteas? ¿Cómo les dices? Oye, pues mira, es esto. Entonces, yo cuando llegué con un entusiasmo desbordante de, oigan, pues vean la matemática, esto, yo lo he entendido, pero justo me di cuenta en el proceso de que yo solo estaba a veces escopiendo cosas porque necesitaba decirlas. El universo nos preparó, nos dio teatro, por ejemplo, nos dio un curso completo de teatro, un curso para atender públicos especiales, que le llaman públicos vulnerables, que van desde todo el espectro, con algún problema orgánico cerebral, hasta personas vulnerables en situaciones de calle, por ejemplo, ¿no? Entonces, teníamos que a veces dar la visita ya, porque yo estaba en la sala de matemáticas, ¿no? Llegué a la sala de matemáticas, conocí a gente ahí formidable, divulgadores que se formaron ahí, y estaba, por ejemplo, oye, hoy nos llegó un grupo de niños de preescolar, ¿qué hacemos? No, pues vamos a ver cómo le hacemos. Sí, sí. Pero había una amiga, ¿no? Luisa, oye, pues es que a mí me encanta trabajar con niños, y yo me juntaba con ella y estábamos viendo y les ponía juegos y hacía, ella matemática, estaba terminando la carrera en mate y nos enseñó, pero había otro, Jorgito, que era como el líder del grupo. Le encantaba trabajar con niños de secundaria o con personas que nos llegaban con discapacidad visual, por ejemplo. Y así, Jimena estaba estudiando pedagogía y Jimena estaba en educación para especial, y en particular conocía a gente con sordera y a personas con algún problema orgánico cerebral. Llámese esto desde el espectro autista hasta que no tuvieran como cuestiones de atención o déficit de atención y todo. Entonces fue muy bonito, te puso como en estas situaciones, y yo dije, órales, hay que integrar todo. Eso fue lo que poco a poco me fue empujando, y me seguí por el camino del teatro. Eso sí lo tengo que señalar, ese fue mi área. Oye, pues no, pues ya tienes bastante recorrido en divulgación, ¿no? O sea, realmente empezaste a hacer divulgación, ¿verdad?, desde los 10 y algo, 20, ¿no? Desde los 20 y algo, 22 más o menos, porque yo estaba terminando ya, estaba en la segunda mitad de la carrera cuando empecé a trabajar en el Universum. Estamos hablando de 2006 más o menos, 2005, 2006. No, pues es que sí ya... O sea, realmente tienes una formación en el área divulgativa, no sé si lo digo correctamente. Pues sí se puede decir que es una formación porque, bueno, tengo el antecedente histórico y contextual de que empecé trabajando en el Universum como becario, con todos los cursos y talleres que nos dieron, con toda la formación que nos dio. Y después me mantuvo porque hice teatro de divulgación científica, teatro infantil de divulgación, en una compañía que se llama Scientific Teatro, que a la fecha sigo trabajando con ellos. Y tuvimos 2 obras de teatro que son obras ya de catálogo, ahí se mantienen. Una es Circo, Maroma y Burbuja, que esa ya lamentablemente ya no la hacemos, pero tuvimos las
chorrocientas mil representaciones. Justo en el 2012 cumplimos las 1000 representaciones en el Museo de las Ciencias. Claro que yo no estuve en las 1000, pero develamos placa y ahí está en el museo, ¿no? De que hicimos en el 2012. Cuando dices de catálogo, ¿es porque es una adaptación o es porque ya es algo que ustedes lo escribieron y ya funciona muy bien? Pues más que nosotros escribirlo, es como que ya está y se mantiene y la gente si lo quiere lo puede pedir, pero es siempre el mismo objeto, ¿de acuerdo? El mismo. Y el otro se llama Realmente Fantástico, que ese sí hemos traído la obra aquí muchas veces en Noche de las Estrellas y en Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. ¿Es el que cuando te pusiste acá en el Calzado San Diego? Es correcto, que traigo como una marioneta, títere de mano. Y ese, más aparte, ahorita he estado explorando la cuestión de escribir, hacer teatro, pero como con matemáticas, el teatro matemático, un poquito con la magia y eso, estamos jugándole. Y eso fue lo que me ayudó muchísimo, en serio. Por eso yo siempre le digo a la banda que se dedica a esta parte que es importante mantener también un lado histriónico para poder comunicar lo que uno quiere. Porque cuando uno se ve un poquito más sueltito, un poquito menos ensimismado, se libera un poquito más y le da una conexión más natural, ¿no? al que está escuchando. Sí. Eso fue lo que me motivó muchísimo. Ya después, conforme fue pasando el tiempo, a mí me encanta dar charlas en el contexto de divulgación. Entonces estuve muy involucrado. El IMATE en el 2011 más o menos, creo que fue en el 2010, lanza el proyecto Festival Matemático, Ciudad de México. El primero fue en Coyoacán. Llegaban como 30,000 personas, 3 días, viernes, sábado y domingo. Si no me acuerdo, fue desde jueves. Yo llego y la que se encarga de divulgación allá, quien sería ahorita mi homóloga en el Instituto de Matemáticas en Ciudad de México, se llama Paloma Subieta. Doña Paloma, pues a mí me cae muy bien, ella le encanta la divulgación. Ella no es matemática, ella es bióloga de formación, pero se dedica a hacer divulgación de las matemáticas. ¿Me explico? Entonces quiere decir que ahí hay un contraejemplo para aquel que diga que la divulgación solo la puede hacer el especialista en el área, contraejemplo, ¿no? Hay muchísimas personas que se dedican en otras áreas que hacen una divulgación de calidad. Entonces empiezo en el festival, pero yo no entré con el afán de hacer talleres. A mí eso de estar en contacto con la gente todavía me causaba como, uy, no, es que y si digo cualquier tontería y la gente se enoja, pues no sé. Entonces le comento y me dice, está el día de Pi, acompáñame a dar charlas a las prepas de la UNAM o a los CCHs. Órale. Y me aventé a dar charlas ahí, iba, oye, te toca prepa 4, órale, CCH Sur, órale. Y da una charlita de media hora a los chicos ahí que estaban más a huevo que por gusto, ¿no? Porque les dice el maestro, pues tienen que entrar a ver eso. Pero bueno, logramos algo, estuvo bien. En los congresos nacionales se hizo la iniciativa de hacer algo que se llamaba Matemáticas en la Calle. Y estaban como haciendo durante el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana hacer actividades de divulgación, llámense talleres, etcétera, e ir a dar charlas a escuelas de la localidad donde estaba llevándose a cabo el Congreso. Y a mí me tocó en Querétaro. Cuando fue el de Querétaro me dijeron, oye, pues vete a tal prepa y tal. Y nos llevaban, ¿no? Los mismos organizadores locales nos llevaban tanto a escuelas en la zona metropolitana de Querétaro como eso. Entonces también nos tocó en Monterrey y eso, pero ya fue distinto. Ya era... Con cada organización también cambian las cosas. Entonces, ¿pero esto era cuando estabas en la licenciatura o ya en la maestría? Lo de las charlas, lo de todo esto del festival y eso todavía estaba en la licenciatura. Esto después ya con las charlas yo ya estaba en el posgrado. ¿No pensaste como después de la licenciatura ya dedicarte o buscar algo en la divulgación? ¿O por qué luego te lanzaste a la maestría en ciencias matemáticas todavía? ¿Recibiste alguna oferta de trabajo en ese momento? ¿O? No, bueno, sí, yo era profesor ya de asignatura en la Facultad de Ciencias. En eso, afortunadamente la facultad tenía una disposición y no éramos que llovieran profesores, ¿no? Tampoco era de, no, todos quieren ser matemáticos. O sea, mi generación fuimos 90 personas, mi generación. Bueno. O sea, estamos hablando... ¿Para ser Ciudad de México? Ajá, de todos, toda la generación de matemáticas eran 90 personas, turno matutino, vespertino, juntos. Y nos graduamos 6 personas, ¿no? En tiempo y forma 6. Yo no me gradué en tiempo y forma. O sea, los que se graduaron en tiempo y forma 6, después nos fuimos ahí repartiendo poco a poco. Muchos desertaron.
Pero bueno, estamos a la fecha, los que terminamos seguimos en contacto. Mucho. Tampoco es que era difícil no seguir en contacto, ¿no? No, pero es que muchos se pierden ya en el momento así No te de, creas, sí, sí, que no, esto pues, ya hacemos lo que queramos. ¿Todos trabajan en el área o se...? Todos trabajan en el área, sí, muchos de ellos, o sea, la mayoría sí tienen puestos como investigadores ya, ¿no? O sea, yo soy de los pocos que se quedaron, pero haciendo otras cosas, ¿no? En otros entornos. Pero es muy bueno porque, bueno, sabes que ahí ya tienes un contacto académico de calidad y que sabes que son buena onda, ¿no? Tampoco te cierran las puertas. El chiste es que llegando a este punto de la licencia, del posgrado, yo dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué el posgrado? Uno, porque me interesaba la matemática. Dos, por la beca, ¿no? Sí, el que no haya empezado la beca cuando se mete el posgrado está echando mentiras. Tipo mero Sí. Simpson, ¿no? Sí, venga. Es que vives en la Ciudad de México, sabes que las rentas no son baratas. Y como yo daba clases como asignatura, y aparte me habían dado un trabajo como profesor de asignatura en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana, pero me pagaban por honorarios. Entonces era dependiendo de eso y daba clases tanto a prepa como a universidad. Y apenas y con eso me iba holgado, o sea, tampoco debo decir que me iba mal, pero tampoco me iba como para tener una casa como las que se pueden tener aquí en Morelia, ¿no? Por ejemplo. Y eso me dijo, no, vete. Entonces dejo porque aparte era una chinga estar yendo del sur, que es casi Santa Fe de la Ibero, a Ciudad Universitaria todos los días. Sí. Se volvió algo casi loco, yo ya no aguantaba. Eso me duró casi un año, o sea, 2 semestritos. Y eran 2 horas de camino los que me hacía. Sí. Entonces, bueno, fue que tomé esa parte, dije, ya vámonos a la maestría, estuvo muy bien. Me gustó el proceso en la maestría porque profundicé un poquito más en el tema. Pero es muy buena pregunta oye, ¿y por qué no te dedicaste ya profesionalmente a la divulgación y todo de esa forma? Sí. Una, porque no sabía que existía. De hecho, no existía una cuestión de profesionalización tan visible como lo es ahora. Si bien la DGDC, o sea, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, tenía un diplomado, era muy difícil entrar a ese diplomado. Era muy difícil. Aún como becarios nos daban cursos parte de ese diplomado, pero no nos dieron la acreditación como una diplomatura que hayamos cursado. Uh-huh. Pues eso fue como un momento de que dije, bueno, pues ya tomé algo, esto lo he conocido, me gusta, pero fue hasta que entré en el camino que me di cuenta que yo sí quisiera ser un divulgador profesional, o sea, dedicarme profesionalmente a esta área y que sea evaluado como tal, con un ejercicio profesional. ¿Y cómo se logra eso? Pues necesitas primero un marco comparativo y gente que se dedique profesionalmente a eso, ¿no? Para que haya pares, para que lo puedan evaluar, si no, pues cualquier... Oye, ¿ahora hay como carrera o licenciatura en divulgación, algo así, o...? No que yo conozca, la verdad, pero ya hay una oferta de diplomados enorme, ya, por ejemplo. Ya es... El Puebla, Veracruz, Ciudad de México, el Politécnico ya acaba de abrir un diplomado. Y la UNAM en sí tiene su diplomado, que es el primer diplomado que se generó en Comunicación Pública de la Ciencia, que en realidad se llama Diplomado en Divulgación Científica, que aquí en México es como sinónimo de Comunicación Pública de la Ciencia. Y tienen un posgrado, pero es muy teórico. Si tú estudias el posgrado en Filosofía de la Ciencia, maestría y doctorado, tienes línea terminal en Comunicación Pública de la Ciencia. Pero es un marco meramente teórico, o sea, forman gente que se dedique a la investigación para la divulgación de la ciencia. O sea, es gente que se dedique, no de manera práctica, a priori, ¿no? Como primordialmente, sino que te preparo como filósofo de la ciencia para que investigues y desarrolles a profundidad este fenómeno que es comunicar la ciencia. Entonces, muy interesante. Quise entrar, sí, lo intenté una vez, no me quedé porque pues, mi perfil no es ese. Me acuerdo, no estoy formado como filósofo y muchas veces no he profundizado en el tipo de análisis y reflexión y trabajo que se hace. Entonces, sí lo intenté, pero se me han abierto más las puertas desde la academia en la parte matemática. Me explico, es como, chin.
Entonces, no lo he dejado, me gusta la parte de la matemática y yo creo con que- esto. Y en ese tiempo, o sea, como que creo que dedicarte profesionalmente al área que estudiaste, creo que era muy viable, ¿no? Porque ahorita uno te puedes dedicar, estás invirtiendo en un posgrado y probablemente pues también es difícil, no te garantiza un trabajo cuando termines, ¿no? Entonces, de repente si le echas ojitos, mira la divulgación, creo que puede ser una opción, ¿no? Puede ser, puede. Ajá. Eso quiero ir. Después de que acabaste, vale, hiciste la licenciatura en matemáticas, después la maestría en matemáticas. ¿En qué momento das el salto a la divulgación? Pues ahí te va. A la divulgación profesional, vaya. Bueno, que me contrataran así, ¿no? O sea, Sí, sí. que fue tanto buena suerte, creo yo, como el antecedente laboral que ya traía. En ese sentido de estar Sí, en el ayuda museo, bastante, ¿no? en el teatro, Sí. dando charlas, etcétera, etcétera. Pasa que termino la maestría y a los 6 meses sale la convocatoria de Plaza Técnico Académico para la divulgación de las matemáticas en el Centro de Ciencias Matemáticas. Era muy reciente la creación del CCM como Centro de Ciencias Matemáticas. Antes era parte del Instituto de Matemáticas de la UNAM, era la unidad Morelia del Instituto de Matemáticas, lograron independizarse y se hicieron centro. Y estoy hablando de eso que los fue en el 2011. Entonces, para el 2013... En el 2013 sale esta convocatoria y le digo a mi tutora en ese entonces, ¿no? Le digo, oye, Isa, ¿qué onda? Pues me dijo, güey, es para ti, cabrón. Y le dije, pues vamos a intentarle, nada pierdo, ¿no? Oye, pero es que tengo mis clases aquí, estoy haciendo esto, estoy en teatro, estoy haciendo... Dijo, inténtalo. Él, no, ya lo tienes, güey. Le dije, órale, ¿me ayudas con una carta? Simón, órale. Ya metí mis papeles. Fue un rollote porque estuvo chistoso en el sentido que yo mandé mis papeles y les escribo un día, oigan, disculpen, es que fíjense que mandé mis papeles, pero nomás no me aparece algo. ¿Cuánto pesaban tus archivos? No, pues yo en mi ingenuidad los escaneaba y los mandaba así, puta, podrían pesar 4 megas cada uno. Entonces me dijo... Se siguen bajando todavía. Sí, como que me dijo, no, pues no, es que nada más está registrado tu nombre, no hay ningún papel. En descarga todavía. Le digo, no más, pero... Cerraba a las 12 de la noche de ese día la convocatoria. Y el que me atendió... Ajá, entonces me dice, mándamelos por favor de una... Estoy hablándoles que me contestaron a las 8 de la noche. Ajá. Y le digo, oye, el que me atendió es un chavo que está ahorita técnico académico que se llama Gerardo. O sea, es un señorazo ese señor. Eso le falta el mostacho y decir señor porque me ayudó. Sí, de una maravilla. Súper. Súper. Imagínate. Estuvo conmigo hasta casi la 1 de la mañana para que yo pudiera subir mis papeles porque me dijo, es que no admite el sistema un archivo mayor de 4 o 5 megas. Le digo, no, pues cada imagen me pesaba eso. Él me ayudó a descomprimir, me los mandaba, yo los juntaba, otra vez íbamos revisando, me explicó, fue... El chiste es que me hablaron después como a los 15, 20 días. Por eso se quedó gas. Dijo, no, ya todo el trabajo que me quede, ya que se quede. O sea, si fue eso, pues que bueno, ya les di un tip. Por si alguien le quiere entrar, mándenlos al los último. documentos súper pesados. Y que les ayude ahí los que estén encargados de sistema. Todavía estaba como en la ventanita del Windows, ¿no? Todavía el foldercito ahí descargando. Aparte que la conexión del cablecito de teléfono Quería llamar por teléfono, no podía porque si no... Estuvo muy chistoso. Ya me hablaron, estuvimos con varias entrevistas. Qué bien. Y al final me dijeron, me hablan por teléfono, güey, ¿qué onda? ¿Quieres entrarle? Y yo le dije, sí, claro. Empiezas al tal día. Vente. Oye, ¿y qué se le pregunta a alguien que quiere entrar como divulgador? O sea, ¿qué onda? Te preguntan... Pues... ¿Te acuerdas que te preguntaras? Sí. Mira, ¿Cómo mirarlo? depende de muchos factores. Depende también qué institución o dependencia te lo esté solicitando, porque yo creo que no es la misma selección que te haga el CCM, que te lo haga el instituto, que te lo haga alguna universidad en otra parte del mundo. Creo que depende mucho de sus necesidades y de lo que ellos en ese momento entiendan por lo que era, ¿no? Lo que están pidiendo. ¿Tenías eso en mente cuando contestabas? O? No, yo dije, o sea, aparte, yo tenía una ingenuidad soberbia. Sí, una ingenuidad soberbia porque yo decía, no, güey, o sea, yo he hecho divulgación, güey, o sea, ¿qué me van a enseñar a mí, güey? Y le dices, güey, no, ya cuando entras aquí y empiezas a trabajar eso, te das cuenta de que no sabía más que era un ápice de lo que estaba viendo.
¿no? O sea, por eso digo que era una ingenuidad soberbia. Llegué con, o sea, por Dios, me estás preguntando, yo sé lo que es la divulgación. Yo que estuve en el universo, me vas a decir que... Y poco a poco que fui entendiendo, me involucré en las áreas, me fui a los congresos, vi que no, estaba súper idiota en ese sentido. O sea, sí sabía la práctica, lo empírico, pero hacerlo de bien se ponía en duda. Sí, yo no sé qué tanto en el universo te involucraste con estas cosas de, se me fue el nombre, esta cosa, la papelería, hacer recursos, hacer proyectos, porque me imagino que es una de las cosas que hay que saber, ¿no? Y bueno, ahí hay 2 puntos. Uno, Gracias. en ese momento, el que estaba de director, el señor Daniel Juan, me ayudó porque le interesaba mucho la divulgación. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis. Cabe señalar que en ese entonces, o corchete o llaves, o generador, no sé, lo que quieran. Tenían una idea de que la divulgación, la tienen aún a la fecha, de que la divulgación es sinónimo de difundir y hacer visible el espacio que en este caso es el Centro de Ciencias Matemáticas. Es visibilizarlo ante la sociedad como una dependencia un grande, ¿no? Es hacerle patrocinio, hacerle una visibilidad comunicativa tipo eslogan empresarial, ¿no? O sea, Coca-Cola, una marca. Y yo no lo entendí en ese momento, aunque te pones la playera, o sea, la camiseta, perdón, y dices, bueno, yo soy de la UNAM y tengo esto y está súper chingón y vean esto, lo otro. Pero el chiste es que Daniel Juan tenía una iniciativa de que yo quiero que se vea el centro, yo quiero, y tú eres la persona, pues ya llegaste aquí con esto. Yo tenía otra idea distinta a la que ellos tenían, pero empataban en ciertas cosas, en las primordiales, que es que se vea. Y me ayudó un chingo ese güey, porque buscó recursos año con año dentro de su gestión para que yo hiciera, por ejemplo, la feria matemática. Su objetivo es que se organizaran las ferias matemáticas, que fuera algo similar al Festival Matemático, que para ese entonces el festival ya tenía 2 ediciones, por ejemplo, previas, de manera magnánima, porque es en Ciudad de México, o sea, es un evento masivo, y hay que hacerlo aquí. Entonces yo llegué, te digo, verde, con la intención de, güey, claro, y pues empecé a hacer las ferias matemáticas en el 2013, fue mi primer feria matemática que organizo, y bueno, tuvimos un impacto de 6,000 personas, nada, en un solo día, que no era nada para una ciudad como Morelia, y cada año lo empezamos a hacer así. El chiste es que hubo mucho recurso. Después me dijeron, oye, pues ya no están habiendo tantos recursos porque la feria es cara. ¿Cómo le hacemos? Le dije, pues buscamos proyectos PAPIME. Y sí, estuve buscando, se vieron muy razonables en muchas partes. El PAPIME es este tipo de proyecto que se dedica principalmente a la educación. Es un proyecto que da la UNAM para fomentar y incrementar la cantidad de productos y generar de calidad en cuanto a docencia. Y al principio pues no ganamos, pero después ya nos empezaron a dar papimes cada año, ¿no? O sea, ya unos papimes grandes, y de ahí podíamos sacar un poco de recursos. Claro está. Sí, no, pues todavía, ¿no? Creo que ahora hay más. No, bueno, no lo sé, tal vez estoy hablando al aire. Pero sí te fue un machetearle para hacer estos proyectos, ir aprendiendo por el camino. Porque, claro. Pues, porque yo creo que, no sé, no solo la divulgación, está padre que te invito a tal universidad o a tal preparatoria que des una plática. Llegan, ya te tienen, ¿qué quieres? Aquí ahorita llega la gente, ya te preparan el lugar. O sea, llegas pues de una manera cómoda, pero ya que estás detrás de organizar todo para que todo esté listo, para que se haga una divulgación más efectiva, yo creo que es todo un show, ¿no? Aprenderlo. Es todo un show. Y también es darle la vuelta, ¿de acuerdo? Porque otra vez la divulgación apenas es una profesión que se está gestando de una manera todavía muy verde, todavía no está bien identificada, todavía no está bien avalada por muchas entidades. La misma universidad todavía no genera, ¿no?, profesionales de la divulgación desde un principio, como en la parte de las licenciaturas en ciencias, por decir algo. Pero ahí va, poco a poco, está avanzando en eso. El chiste es que entonces estos proyectos no les puedes decir es divulgación. Les dices, es educación no formal.
o es educación que se va a llevar en distintos contextos y espacios. Me explico, y entonces aquí venimos con una línea que es un tanto difusa, hablando así como de conjuntos difusos, ¿no? Hay una probabilidad de qué tan separado esté uno del otro, que es divulgación y educación. No están así, no son ajenos como tal, como objetos no son ajenos, pero tampoco son lo mismo. Son lo mismo. No, Entonces, no. es algo que te quería preguntar, porque, bueno, o sea, creo que un concepto general es divulgación, ¿no? Los de divulgación, el área de divulgación. Pero también he visto que ahora le llaman algo que es comunicación de la ciencia, que no sé si sea lo mismo, o son cosas separadas, o tiene algo que ver con lo que estás diciendo ahora, pero sí hay esta diferencia entre divulgación de la ciencia y comunicación de la ciencia. ¿Son sinónimos o...? Sí, mira, gracias por tocar ese tema, joven César. Y sobre todo, ¿a qué punto se puede considerar una divulgación o comunicación de la ciencia como educación? O sea, ¿puedes educar a alguien con la divulgación? No, pues ya, ustedes dos ya, yo ya me voy de aquí. Está difícil, es un tema, tiene muchas vertientes, es un tema muy extenso, trabajo difícil. Voy a tratar de dar respuesta, pero aunque parezca un tanto vaga y artificial, pero es ahorita creo que, espero que cubra satisfactoriamente una parte de esto. 1. En México sí se consideran sinónimos divulgación y comunicación pública de la ciencia. Algunos teóricos te van a decir que comunicación pública de la ciencia es algo redundante, es vago, porque pues ya cuando comunicas, pues ya lo haces al público, ¿no? Entonces también es como comunicación pública de la ciencia, pero así se conoce. Y en otras partes de Latinoamérica también se le conoce como apropiación social de la ciencia, democratización, o como le dicen, comunicación... ¿cómo le llaman? Perdón, se me fue la palabra, pero aquí en México, divulgación de la ciencia y comunicación pública de la ciencia los podemos trabajar como sinónimos. Y con lo que esto implica, sinónimos no quiere decir que sean palabras así, que sean de significado idéntico, no, son semejantes, ¿de acuerdo? Con todo esto. Y por eso les digo, también está esto, muy los de Panamá, Colombia utilizan, República Dominicana, lo de apropiación social de la ciencia, etcétera. Es como lo comunican. Pero también en México hay un problema que se confunde divulgación de la ciencia con difusión y vinculación de la ciencia. Es lo que te iba a decir, porque además tu cargo es en divulgación y vinculación. O sea, son cosas distintas. Son cosas completamente distintas y ya lo sabe la universidad y lo ha contextualizado. Entonces soy una persona que se dedica a hacer divulgación y vinculación, donde entiéndase vinculación que necesito generar recursos, tanto monetarios como de entablaje social, con sectores sociales, gubernamentales, públicos, privados, para ofertar y dar a conocer el CCM y que se hagan trabajos colaborativos que den ingresos extraordinarios. ¿De acuerdo? Entonces, ese es por otro lado que la vinculación. No está mal que alguien la lleve, pero no es mi área de trabajo. Bueno, ¿y cómo puedes lograr algo así? Que haya ingresos extraordinarios en ese... Pues generas diplomados, por ejemplo, haces cursos para público y los cobras. Sí. Generas material y lo vendes. Me explico, es como la parte. Él iría... O sea, es como monetizar el canal de YouTube. Sí. Puede ser, ¿no? O ustedes que tienen su marca de astrojuegos. Sí. O eso, bueno, no ustedes, bueno, sino el instituto donde ustedes están. Sí, no vaya a ser que... ya le di esa parte la vamos a tener que editar. ¿No? ¿Sí? Pues generan recursos. Nuestras playeras. Son detalles, pero que el CCM no tiene. ¿Me explico? Entonces, esa es la parte. Entonces, hablando escuetamente, sí son sinónimos, pues no son lo mismo, pero se parecen y lo utilizamos así como así. Por otra parte, lo que me decía el joven Osvaldito, está muy difícil la pregunta. Muy buena pregunta. Es muy difícil. No lo había pensado.
No lo tengo ahorita claro, pero me lo podría replantear de otra manera, a ver si podemos... Sí, uno de los objetivos de la divulgación o la comunicación, me imagino, no sé, bueno, siempre se dan pláticas, o sea, es de que de alguna u otra forma la gente se dé cuenta del trabajo que se hace, me imagino que en este caso el CCM, ¿no? Sí. De matemáticas. Pero cuando hacen este tipo de divulgación, ¿se trata de quieren educar a la gente o quieren nada más que se den cuenta que hay unos chavos que hacen cosas súper pesadas, densas, que supongo que va un poco por cuáles son los objetivos de hacer divulgación, ¿no? Uno de ellos es educar a la gente. Está muy bien, ya con eso me quedó mucho más abierta la cuestión. Gracias. Dos cosas. Una, siempre que hacemos algo en divulgación, por lo general cuando hacemos divulgación, queremos ofertar, ¿no? Permitirle a las personas que entiendan una parte de lo que se está comunicando. Y con eso buscamos que haya un aprendizaje. Puede ser que genere vocaciones, puede ser que genere interés, pero no es su objetivo. El objetivo de la divulgación como tal no es dar un producto que eduque, del que aprendas, del que tengas concepto. ¿Lo puede usar? Sí. Pero el objetivo no es ese, no es su objetivo. Tiene muchos. Como es multidisciplinario, un objetivo puede ser que meramente mi actividad sea entretener. Ya. Solo que le dé un panorama de, güey, estoy haciendo esto de divulgación en astronomía y solo estoy haciendo videos para que vean la belleza que tiene esto y solo es entretener. Es un producto de consumo, de interés, así, entretenimiento. Nada más. Y se vale. Pero yo puedo hacerlo en una feria también, en una noche de las estrellas, y quiero que vean el concepto del efecto Doppler. Entonces no nada más lo voy a hacer entretenido, sino interesante y que les dé un poquito de que se lleven qué es el efecto Doppler, nada más con una idea de, tiene que ver con el sonido, punto. Tal vez. Y que no nada más con el sonido, sino también con el espectro visible, etc. Ustedes ya lo definen, pero no es objetivo. Ahora, yéndonos en ese espectro de la divulgación, hay partes donde uno dice, güey, pero se hacen escuelas de verano, se hacen estas como de la astrofísica o de matemáticas, ¿eso es también divulgación? Sí y no. Sí, porque van a un público no especializado, es decir, los estudiantes que pueden venir de muchas otras áreas, no nada más físicos, matemáticos, sino que puede haber ingenieros, pedagogos, psicólogos, economistas, etc. Y tú les estás dando esto, les estás haciendo una conferencia de manera que les sea lo más cercano posible para que comprendan la mayor cantidad del material que se está exponiendo. Ese es un grado de divulgación. E incluso tú puedes hacer un trabajo de divulgación yéndote con especialistas, pero no de tu área. Eso es donde radica también, ¿no?, la definición. No me estoy yendo. Si no se convierte automáticamente en difusión. Si yo, siendo astrofísico, estoy platicando con ustedes y les digo, ay, no, es que morfología galáctica, estamos haciendo esto, y he encontrado esto, estoy haciendo difusión de mi trabajo. Y ustedes, al ser mis pares, pues ya me dicen que tranza. Eso, que me quisieras decir, si me pudieras decir la diferencia, porque yo también cuando lo entendí, yo decía, pues es divulgación, voy a dar una plática o estoy platicando acá con mis homólogos, digo, pues hago difusión de mi trabajo o divulgación de mi trabajo. Pero ¿cuál es la diferencia entre difusión y divulgación? Nuevamente caeremos en algo muy, muy delicado, ¿no? O sea, tal vez lo pueda decir y si alguien lo escucha me va a decir, está loco, está tonto, ¿qué le pasa? Pero es de forma muy laxa, de forma muy artificial, nos vamos a dirigir a nuestros pares dentro de la misma área de especialización en el trabajo en el que estamos. Y en la divulgación no necesariamente. En la divulgación, te digo, podemos tener la libertad incluso de hablar de esto, pero con pares que no sean especialistas en el tema. Yo, astrofísico, me dedico a morfología galáctica, pero voy a hablar con los que se dedican a observación por medio de radio. Y les voy a decir, oigan, esto. Eso es una parte de un grado de divulgación, digamos, cuando estamos muy cercanos en la frontera con difusión. ¿Me explico? Por eso le digo que es difuso. Sí que lo es. Porque se nota la diferencia. Si lo quieren ver matemáticamente, es un cántor, ¿no? Es una línea
que lo ves y dices, güey, pero son puros puntitos. O sea, pero te acercas, güey, y hay una cantidad, una nubecita de puntitos densos en sí mismos, pero le haces así y no le pegas, ¿no? Entonces, es eso. En ese sentido es como muy, muy fractal las fronteras que tenemos. Oye, antes, hablando de esta parte que decía Osvaldo, de un poco de educación, entonces, por ejemplo, me surge esta duda con los libros, o sea, yo tengo libros catalogados como de divulgación, como estos que publica el Fondo Económico... El Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica, que no son libros técnicos, pero creo que sí tienen la intención de comunicar la ciencia de una manera con palabras e imágenes, por así decirlo, ¿no? Pero yo, no sé, a lo mejor lo entiendo mal. Pienso que estos libros, sí, su finalidad sí es educar de cierta manera al lector, ¿no? Sí. Entonces estos no son libros de divulgación. ¿Qué es educar? No sé, creo que es la duda. ¿Qué es educar? Porque te puedes dar cuenta de un tema, pero la parte de educar es como te metes al proceso de cómo se llegó a ese resultado. O sea, no solamente aprender el resultado, sino también el proceso de cómo pues, se puede llegar a esos resultados. No sé, o sea, lo primero que sale en la mente, pero no sé. Lo que mencionas puede incluso ser parte de la divulgación, ¿no? La divulgación de la ciencia también le puede preocupar los procesos de cómo se hace la ciencia, ¿no? El proceso de fallo, incluso de la creatividad, de la condensación y del resultado. Pero en la academia es muy distinto cuando tú quieres aprender algo. El espacio es distinto, porque se llama, ¿no? Un salón, ahorita un aula virtual y todo. En esta especie de libros que tratan de decir sí son libros de divulgación hasta cierto punto. Los voy a hablar desde mi muy particular punto de vista. Yo considero que hay libros de esa colección de la ciencia para todos que son buenos porque me llamaron la atención a mí, porque me lograron, creo, pero si son medio especializados. Hay otros que he conocido, a uno en particular, que no logra eso. O sea, yo lo veo y lo escupo, así lo aborrezco en el sentido de, güey, ¿por qué sacaron esto? ¿No? O sea, lo único que puede lograr, en mi percepción, es que no atraiga, sino que repele. Que eso es lo que trata uno, que cuando hace ese tipo de cosas, evitarlo en lo posible, evitarlo. Entonces, cuando hablamos de estos libros, sí tratan de introducir conceptualmente cosas. No creo que el producto sea malo, la idea es buena. Lo malo es que a veces está mal ejecutado porque no hay una revisión más profunda que contextualice y te diga, esto que estamos diciendo, ¿lo estamos diciendo bien? No hubo, yo creo que no hubo, se les pasó por el tiempo, dinero, recursos, lo que quieras. Pero en algunos otros se logró porque había gente que tenía mucho más experiencia hablando de comunicación de la ciencia y lo había hecho en medio, o sea, desde la parte empírica. Todos aquí alguna vez, así como ustedes que son divulgadores, al estar tratando de comunicar parte de la ciencia, lo hemos hecho con la práctica. Poco a poco nos vamos formando en una metodología, en una formación y vamos conociendo el entorno más académico de esta área. Pero así como están, sí, son de divulgación, pero sí, también tratan de educar y bueno, ahí están. Oye, Gasti, ya casi para... Aunque no lo creas, ya casi nos ejecutamos casi la hora. Pero está súper entretenida la... Sí, no, creo que da para otra hora, ¿eh? Otra horita más. Pero una cosa que sí quisiera preguntarte, al menos en esta parte, en esta edición del podcast, es ¿cómo ves la divulgación en México comparada con otras partes del mundo, tal vez más con Latinoamérica, y el futuro de la divulgación en México? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista ya profesional como divulgador? ¿Se lo estoy diciendo bien? Sí, no, gracias. Pues afortunadamente le veo un futuro muy bueno. O sea, se le ve un futuro grande, en serio, grande. Porque, por ejemplo, últimamente creo que
ha bajado un poco el recurso a nivel federal para la ciencia en general. No sé si esto también impacta a la parte de la divulgación de la ciencia. Si es así, creo que yo le vería más un futuro un poco sombrío más que prometedor, pero no lo sé. Por eso tú eres el experto y por eso mi pregunta, ¿no? Gracias, no, pues gracias por la medalla en ese sentido, ¿no? Las flores, pero en el sentido de, yo le veo potencial enorme. Uno, está empezando a tener una visibilidad muchísimo más grande que antes. México es un país histórico en cuanto a la divulgación. Tenemos como país haciendo divulgación hace más de 30 años, ¿no? Y es una divulgación preocupada por esto, o sea, por promulgar la ciencia, ¿no? Así, propagarla y hacer todo esto, ¿no? Una comunidad. ¿Ha tenido buenos efectos? Vamos a verlo en el contexto. ¿Ha tenido buenos efectos? Al parecer no. No, porque estamos en esta coyuntura, ¿no? En esta cosa de, oye, pero ya nos está apoyando a la ciencia, entonces, ¿estamos haciendo bien nuestro trabajo? Ya sabemos a quién culpar. Entonces, pues puede culparse desde al divulgador, al comunicador, también al mismo científico, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí con eso? Entonces, es muy bonito de que a nivel Latinoamérica se está dando una visibilidad, una importancia a la divulgación. Países como Brasil hacen un trabajo de divulgación fenomenal. Brasil, Argentina y Chile están haciendo cosas increíbles, ¿no? O sea, están potencializándolo muchísimo. ¿Por qué? Porque están capitalizando a su cuerpo científico y académico, desde los estudiantes. Y no nada más esto, ¿por qué? Porque va a generar ciudadanos más responsables, que tengan una visión más crítica, con lo que eso se entiende a ser una colaboración más entendida de lo que se está diciendo, y se preocupen y se pregunten y no se queden solo con con lo que me dijeron ya les creo porque me lo dijo el joven Osvaldo, el joven César. No, escúchalos, pero crea tu propia idea también con otras fuentes, ¿no? Con otros medios. Sí. Están haciendo cosas interesantísimas, muy, muy interesantes. México no se está quedando atrás, afortunadamente lo está haciendo. Pero claro, ¿por qué digo que va a ser importante? Porque al cerrarse puertas, tanto económicas, sociales y eso, yo creo que el empuje ya viene. Y ustedes como buenos físicos saben que si el momento ya está ahí, tiene que buscar en dónde salir esa energía. Sí. ¿Están de acuerdo? Entonces va a tener que empujar y va a tener que darle fuerza tal vez a la divulgación y a que el mismo científico, cuando digo el cuerpo científico es hombres y mujeres que están en la ciencia, empiecen a decir, oigan, es necesario por esto, necesitamos defenderlo. Y entonces ellos, por voluntad obligada, ya no propia, ¿no? En ese sentido hay que comunicar lo que estamos haciendo divulgación y queremos hacerlo no nada más por generar interés en lo que hacemos, sino por generar en ustedes, ¿no? Como comunidad en la que vivimos en esta sociedad, interés por el trabajo personal del desarrollo creativo, intelectual, en cualquiera de sus niveles. Llámese científico, humanístico, social. ¡Pum! Es un empuje. Entonces yo por eso le veo y digo, ¡guau! Va a estar buenísimo. Hay también, ¿no? Geografías donde es distinto y lo hacen de una manera más natural. Por ejemplo, España está inyectándole a la divulgación, en matemáticas particularmente, una cantidad de recursos increíble. Estamos hablando de miles, si no es que cientos de miles de euros para generar una comunicación en divulgación de las matemáticas muy importante. Entonces, centros importantes como el Instituto de Ciencias Matemáticas, allá el ICMAT en España, se dedica exclusivamente a hacer divulgación, ¿no? O sea, no nada más eso, tiene un área exclusiva de divulgación y toda la comunidad española de ciencias, o sea, la Sociedad Española de Matemáticas, la Real Sociedad Española de Matemática, está en un objetivo común, comunicarlo. Y eso es por decirlo en matemáticas porque es mi área, pero están los astrónomos, están los biólogos, están haciendo una escuela interesante que yo creo que vamos un poco más despacio, pero creo que el momento ya está lanzado, o sea, la bala ya está. Oye, no, pues, buenísimo. Espero que, se nos está acabando el tiempo, pero espero que nos aceptes un segundo podcast para grabar porque nos quedan muchísimas preguntas. Como bien dices, está toda esta energía que viene y que pues, en algún momento tiene que salir, pero sigue el paso. Pero entonces, ¿cómo
me inicio en esta parte de la divulgación, cuál es la mejor forma que tú crees ahora con toda tu experiencia que puedes entrar en esta área. También quisiera hablar sobre, porque estamos hablando, hay diferentes tipos de divulgación, ¿no? Creo que una de las cosas que haces, según yo, es como la académica, si no lo discutimos en otro podcast que nos quieras ayudar, porque hay diferentes tipos, hay para hacer hasta para comerciales, ¿no? Correcto. O trabajar en revistas especializadas, o sea, hay mucho esta área. También otra cosa que escuché sobre la agnotología, no sé si ya habéis mencionado este término, pero es acerca sobre a veces también esta divulgación entre las mismas ciencias, mismos artículos que salen, pero a veces como que usan cosas diferentes y hay que tener un pensamiento crítico para poder diferenciar estos resultados. ¿Cómo le fue la divulgación en la pandemia? Muchísimos temas que nos dejamos al aire, pero esperemos que sí te vamos a invitar para la parte 2. Sí. Ustedes dicen y yo más puesto que un calcetín. Ya me Perfecto. dicen. Bueno, ¿Va? pues ya aquí quedó grabado, así es que Espero que haya tenemos cientos una de segunda testigos. parte para todos los que quieran dedicarse a la divulgación. pues en el siguiente podcast hablamos sobre todos estos pasos que no puede llevar a cabo, en dónde se puede estudiar. Ya mencionaste algunos, pero ya lo trataremos con más profundidad. Pues César, ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, maestro Gazde, pero bueno, sí te esperamos para la segunda parte de este podcast, por favor. No, pues muchísimas gracias, doctores. Muchísimas Gracias gracias. por estar Jazz, aquí. muchas gracias. Y aquí estoy en lo que pueda apoyar. Bueno, entonces pues nos despedimos. Agradecemos a Yasmín que está atrás de cámaras y recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos como Recovecos de la Ciencia y pues nada, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctores, gracias. Gracias. Córtele. Súper. Córtele. No, pues nos falta un buen de cosas que preguntar, pero Córtele. no, pues nos falta un buen de cosas que